Gente, ¿todo bien? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el daño periódico, la importancia que es y la importancia de este daño para un personaje, para un DPS, no solo para el mago, sino para todos los DPS. Eh, Como ya se ha dicho en varios videos, la, la potencia es lo que aumenta este daño, o por lo menos es la que le da más tiempo a este daño. Dice que se compara con la resistencia enemiga para modificar la duración de los efectos dañinos. Efectos dañinos es lo mismo que daño periódico, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es la importancia de este daño? Eso es muy sencillo. Si usted tiene daño periódico, eso es diferente al daño de habilidad. El daño periódico es un daño que se aplica al enemigo a la hora que usted lo golpea, ya sea un sangrado, sea un veneno, sea una quemadura, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que imaginémonos que estamos peleando en un boss. Imaginémonos que estamos peleando en un boss o en una raid o en lo que sea. Y yo tengo daño periódico y mi compañero no tiene, por decir un ejemplo. Entonces, cuando el boss tira una habilidad de en área, que hay que alejarse del boss para que no te mate, ¿verdad? Entonces, si yo tengo daño periódico y yo me alejo, no importa. ¿Por qué? No importa que yo deje de pegar mis habilidades, porque ese daño le está haciendo DPS por segundo al boss, aunque yo no le pegue. Pero si tu personaje no tiene daño periódico y te alejas del boss, no le puedes pegar habilidades, no le puedes pegar skill a ese boss, usted no le está haciendo daño. Su daño se decae, se disminuye, porque ya usted no está pegando. Eso se ve mucho con el record o cuando hay un medio de medir el DPS. Cuando usted deja de pegarle a un boss, su DPS se viene abajo. Pero si usted tiene un daño periódico, un daño progresivo, un sangrado, un veneno, una quemadura, usted se puede alejar del boss y ese daño sigue estando en el boss. Aunque usted no le esté pegando, eso le está haciendo daño por segundo. Que es menos que un daño de una habilidad, sí, pero no quiere decir que no sea daño constante. Es un daño que se está haciendo y le está manteniendo. Casi siempre el daño periódico sirve para mantener un DPS estable, ¿ya? Porque cuando usted tiene pautas entre skill y skill, que usted presiona una skill, presiona otra, ahí hay unos segundos que se pierden. Entonces, si usted tiene un daño periódico, ese daño periódico está cubriendo ese tiempo que usted no está usando habilidades. En pocas palabras es eso. Entonces, esa es la importancia de subir el daño periódico de un personaje o de un DPS, ¿verdad? Entonces, la importancia es esa. Si usted sube su daño periódico o efecto dañino, usted siempre va a mantener un DPS más estable en un boss que alguien que no lo tenga. Igual, si usted se aleja del boss pero usted tiene daño periódico, usted va a seguir haciéndole DPS. En cambio, si usted no tiene daño periódico, usted no le va a hacer DPS. Tiene que pegarle directamente al boss para poder hacer ese DPS. Ahora, ¿cómo nos ayuda la potencia? ¿Cómo nos ayuda la potencia en ese daño periódico? La potencia en Diablo Immortal lo que dice es que no aumenta el daño, pero sino que aumenta el tiempo de duración de ese daño. Entonces, si usted, entre más potencia usted tenga, más tiempo de duración va a tener ese daño puesto el enemigo sobre él. ¿Que va a hacer más daño? Correcto, va a hacer más daño. No es que el daño va a aumentar en el decir que si usted le aumenta la potencia y pegaba 20.000, va a pegar ahora 30.000. No. Lo que quiere decir es que si usted pegaba ese efecto negativo o ese efecto dañino duraba 5 segundos puestos en el boss, si usted aumenta la potencia, ahora va a durar 7 segundos, o sea, 2 segundos más. Si usted tiene mucha potencia, puede durar de 5 a 10 segundos o puede aumentar. Eso depende de la duración, o sea, depende del porcentaje que usted tenga. Pero pongámoslo hipotéticamente, si yo tiro una skill que tiene un efecto negativo, un efecto dañino, por ejemplo, el desintegrar.
tiene un efecto negativo que es el daño quemadura. Cuando el desintegrar toca al enemigo, eso queda haciendo tics de daño por segundo. Entonces, si yo tengo mucha potencia, ese daño por segundo va a durar más tiempo. Por ende, se va a alargar su daño. O sea, no es que va a aumentar, sino que se va a alargar su tiempo de daño. Entonces, si antes con 5 segundos él pegaba, qué sé yo, por ejemplo, 20.000 por cada segundo. Entonces quiere decir que pegaba 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 y 20.000. Ahora tiene 2 segundos más, entonces pega otros 2 20.000. Entonces obviamente que el daño va a ser más grande. O sea, va a ser más extenso el daño. Eso es lo que quiere decir la potencia. Por eso es importante aumentar su potencia y no aumentar su IC o lo que quieran aumentarle. Es importante aumentar la potencia. Igual que la penetración. Porque lo voy a explicar de esta manera. La penetración y la potencia van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque obviamente que si usted le reduce la armadura al enemigo, el daño que le entra por segundo a ese enemigo al tener menos armadura va a ser mayor. Obviamente que un enemigo que tenga 80% de armadura va a recibir menos daño que uno que tenga 60% de armadura. El que tenga 60% de armadura va a recibir más daño por segundo. Si usted tiene un 50% de penetración de armadura, usted le está quitando al boss 50% de esa armadura que él tiene. Si el boss tiene 100%, usted lo está dejando en 50%. Entonces, la potencia, al tener esa reducción de armadura, la potencia va a hacer más daño. Obviamente, va a hacer más daño porque el boss tiene menos armadura. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted y yo nos vamos a pegar un boss y yo tengo 50% de reducción de armadura en ese boss y usted tiene 10% de reducción de armadura, obviamente que yo voy a pegar más que usted porque yo le reduzco menos la armadura y mi daño le va a entrar más a ese enemigo. Usted solo le reduce 10%. O sea, quiere decir que usted solo le va a pegar ese 10%. Nada más. Yo le estoy quitando 50%. Entonces, imagínense todo el daño que yo le puedo hacer a ese enemigo si tiene 50% menos armadura. O sea, 40% menos armadura de lo que usted tiene. Obviamente que él le va a resistir más golpes a usted que solo le quita 10% que a mí que le quito 50%. Y eso pasa igual con el efecto dañino. Si yo tengo más penetración de armadura, el efecto dañino va a ser más daño. Ahí sí se ve beneficiado la parte de que aumenta el daño del efecto dañino. Porque la potencia lo que hace es que aumenta el tiempo, como ya lo expliqué, aumenta el tiempo de duración. Pero la penetración de armadura, al reducir la armadura del enemigo, lo que hace es que los golpes que usted le pegue van a ser más grandes. Entonces también en el efecto dañino se ve beneficiado por la penetración. Por eso van de la mano. Y por eso es importante subir la potencia. Ahora, la potencia es muy sencillo de subir. Usted puede subirla con las gemas amarillas, ¿verdad? Sube la potencia. O también puede subirla con los ítems verdes, que dan mucha potencia, la verdad. La mayoría de veces dan potencia. Entonces usted puede subirla con la potencia una vez que usted tenga el 50% de penetración de armadura. Ahora, eso también se puede subir con los ítems legendarios, que dan potencia también. Entonces lo que tiene que hacer uno es como ir acomodando su set a subir esas dos cosas. Y así ustedes van a lograr críticos muy hables y críticos muy grandes y un DPS estable. Un DPS bastante estable. Críticos de 300.000, 280.000, como ya he venido mostrando en los videos anteriores. 298.000, 300, 369.000. O sea, esos son críticos muy altos para una persona que no le mete plata al juego. Hay que dejarse varas. Son críticos muy altos para una persona que no le mete plata al juego. O sea, que no es una ballena, hablemoslo así. Entonces, importantísimo subir la potencia. Lo recalco, importantísimo subir la potencia. Porque eso es el daño por segundo que se realiza. Y es un daño bastante considerable. Además, vamos a ir a pegarle a un par de monstruos, ¿verdad? En el 7, porque ese es el que yo estoy. Voy a ir a pegarle un par de monstruos. Ok, entonces vean, vamos a buscar un par de bichitos por aquí. No sé, tal vez por aquí hagan bastantes. Y vamos a tirarle solo daño periódico. No vamos a tirar nada así por el estilo. Vamos a tirar esto hace daño periódico, eso también.
que es un daño muy constante, digamos. Obviamente que usted en este daño, usted no va a ver críticos grandísimos de 100k ni nada de eso. O sea, esto es un daño que se hace daño por segundo. Y se aplican varios daños a la vez. O sea, usted puede aplicar todos sus daños por segundo al mismo tiempo. Vean, vean. Eso es solo el daño por segundo que hacen mis habilidades. Entonces, eso es lo que pasa. El daño por segundo es muy importante. Solo que la gente pues, no le pone interés a eso porque ellos lo que quieren es subir su índice de combate. Ese es el daño por segundo solo de una habilidad. Ok, ya seguimos con el video, tengo que entrar a cámaras. Ya salimos de la cámara, vamos a continuar con esto, para no alargar mucho el video. Entonces voy a reunir este poco de bichitos y voy a aplicarles daño periódico, que sería cristal, calcinamiento. También está el desintegrar, que hace daño en quemadura. Entonces eso queda haciendo un daño. El veneno, que también hace un daño por segundo. Entonces todos esos son efectos dañinos. Todos son efectos dañinos que tu personaje debe tener para que su DPS sea más estable. Como le digo, este daño nunca es altísimo. Nunca es 100k ni 200k. Pero es un daño extra al daño que tú haces. Es un daño extra al daño que tú haces. Entonces, como ya lo dije, este daño en el mago cristal es muy fácil de obtener. La verdad es que es muy fácil de obtener este daño. Porque ya que tú lo ganas por skill, porque las skills hacen daño periódico. La gema de la bilis, que es un daño veneno, que también es un daño periódico. Entonces, hay otra gema que también es de sangrado y cosillas así. Entonces el daño periódico es muy fácil de conseguir, pero es muy importante tenerlo también en nuestro personaje para que pueda ganar ese daño extra aparte de las skills. Entonces espero haber sido lo más claro posible con respecto al daño periódico o el efecto dañino, que es muy importante tenerlo. Voy a recapitular un poco. Es importantísimo subir la penetración para que este daño sea mayor. Y también es importantísimo subir la potencia para que este daño se extienda en su tiempo de duración y permanezca haciendo más daño por segundo a los enemigos. Ya se dijo que se puede conseguir por la armadura legendaria verde y las gemas amarillas. También por los talentos, se me olvidaba, también por los puntos de talentos que se puede conseguir de ese modo también, ¿verdad? Que casi la mayoría de las ramas de los árboles tienen potencia. Entonces es importante irse por ese lado también. Y como le digo, es importante tenerlo para tener ese daño extra sobre un enemigo. Porque obviamente que si tú tienes más tiempo de duración en efectos dañinos que tu compañero, tú vas a hacer más daño que él. Eso es lógico. Ahí no hay nada que decir. A menos de que esa persona sea una ballena, ¿verdad? Ya si es una ballena ya son otros 100 colones, ¿verdad? Eso es otra vara. Es otro nivel. Porque una ballena obviamente que está a tope de plata. Entonces ya está gordito, está rellenito de bastante plata. Entonces él va a pegar más. Pero si es un grupo donde todos tienen, qué sé yo, el mismo daño y qué sé yo, bueno, el poder no tanto, porque el poder, eso no tiene nada que ver. Pero digamos que tengan los mismos atributos, pero tú tienes un poquito más que ellos en penetración, en potencia, entonces tu daño va a ser mayor que ellos. Eso es lógico. Entonces ahí les dejo el video. Espero que le tomen importancia a lo que es la potencia y la penetración. Muchas gracias por ver mi video, suscríbanse al canal. Hasta un próximo video, chao, bendiciones.